Vamos a comenzar esto, Luis Ángel, con un poco de tu currículum que tengo aquí en mis manos, que lo has preparado tú mismo. Profesor de capacitación para el trabajo agropecuario en mecánica agrícola. ¿Todavía estás allí o eso ya? No, ya, eso ya pasó, fue en los inicios. A los inicios. Licenciado en Pedagogía Normal Superior, especialidad Física y Química. Licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Análisis psicocorporal basado en la psicología analítica de Carl Gustav Jung, con duración de 2 años en la Universidad Autónoma Metropolitana. En proceso de estudio de maestría de terapia regresiva reconstructiva y por la Organización Mundial de Terapia Regresiva Reconstructiva Aplicada. Veo aquí que ya actualmente está jubilado, felizmente, disfrutando de la pandemia. Sí. Trabajó en la Secretaría de Educación Pública en México, niveles medio, básico y superior por 33 años, nada más y nada menos, y 20 años en la práctica de la terapéutica clínica. Entraste a la morgue en el mismo año que entré yo, en el 1972. Lo que tú entraste en noviembre, yo entré en febrero. Sí, yo entré el 1 de febrero de 1972 a la orden. Tú entraste en noviembre, entonces así que estamos ahí contemporáneos. Has dado muchos cursos, introducción a la cábala en el 91, usos prácticos de la energía cósmica y telúrica en el 97. Creo que Pedro Raúl tiene un libro con ese nombre, ¿no? Sí, sí, él fue. Y él fue el que lo dio. Ah, él fue el que lo dio. Y esos son los cursos que he tomado. Ah, los cursos que él ha tomado. La influencia del color también es de él, creo. Sí, sí, sí. Ajá. Y tienes un diplomado en parapsicología cuando fue impartido en aquel momento por la Gran Logia en los años 2003, 2004. Yo me acuerdo, sí. Después se escribieron unos libros, creo, basados en dos libros basados en ese curso. Sí, ¿sí? 2 libros de Frater Pedro Raúl. Claro, tienes cogiste un curso de disertación en la Logia Quetzalcóatl y curación Rosacruz y energías sutiles en el año 2005. También tomaste cursos de alquimia, conciencia cósmica en el 2006. Bueno, has dictado conferencias muchísimas, 2012, 13, 14, 15, y has ocupado todos los cargos que se nos pueden ocurrir en un organismo afiliado, los tienes tú. Fuiste monitor regional, muy importante, bueno, maestro de la Logia Quetzalcóatl, que es la logia más antigua que tenemos, si no es la más, es una de las más antiguas de América Latina, no sé. Sí, sí, 100 años cumplió hace 2. Sí, hace un año cumplió 100 años. El año pasado, ¿no? En mayo del año pasado se cumplieron los 100 años de la Logia Quetzalcóatl. Sí, sí. Sí, y fuiste maestro, también monitor en el área del Distrito Federal y gran consejero hasta el año 2020, o sea, hasta hace poquito, fuiste hasta marzo de este año el gran consejero, pero ahora nos honra con el cargo de coordinador de los grandes consejeros de México. Teníamos una cantidad de trabajo para ti este año, pero te salvaste por la pandemia. Sí, sí. Teníamos varias actividades programadas en México, porque México tiene múltiples grandes consejeros y necesitamos hacer muchas actividades coordinadas. También maestro provincial de la región 3 de México desde el año 2012. Como ven, Frate de Isorore, el frate de Luis Ángel López García es un miembro, no puedo decir viejo porque entonces me incluyo a mí, es un viejo, es un miembro de muchos años. Sí. Y con mucha experiencia y mucho conocimiento en las enseñanzas de la orden. Te dejo con la membresía, disfruta de este momento tan especial. Tienes ahí hay una participación enorme en el día de hoy. Así es que, Luis Ángel, nos vemos para el foro. Disfruta de este momento. Sí, sí, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por el apoyo, muchísimas gracias. Un saludo muy fraternal. Pues vamos a iniciar este tema. Como ya se dijo, es el capítulo 12 del libro de Alquimia Mental de nuestro pasado imperator Ralph Maxwell Lewis. La idea es, el objetivo es motivar a miembros y simpatizantes de nuestra orden que caminan por la senda mística, quienes se consagran al servicio a fin de apoyar la evolución profunda de la personalidad del alma. Aquí hay un contenido bastante importante que tenemos que tener presentes los que somos miembros de la orden, porque hay un alma que está encarnada en un cuerpo físico para tener experiencias
humanas, de tipo material, a través de la personalidad. La personalidad del alma tiene mucho que ver el desarrollo o la evolución con la automaestría, que es la que comprende este capítulo número 12. Me pareció que sintetiza gran parte de lo que las enseñanzas nos muestran en este sentido. Esta automaestría es el dominio de nosotros mismos. La orden siempre nos lo ha repetido desde que la conozco, el dominio de la vida. Tiene que ver con esta automaestría. Entonces les decía, y pues con mucho agradecimiento por la oportunidad de servir. Y la aclaración que es fundamental de que es esta forma de abordar el tema pues corresponde a una condición personal que es producto de la reflexión propia acerca, les decía, del estudio del capítulo 12 del libro Alquimia Mental. La finalidad es estimular a los participantes para su propia reflexión, lo cual les permitirá profundizar en nuestras enseñanzas para alcanzar el dominio de la vida. Quiero hacer en esta introducción, quiero detenerme un poquito, un poco para darle contexto a esta parte de la alquimia. Con este nombre nos llega la idea de la transmutación. Inicialmente en la antigüedad los alquimistas pues, se dedicaban a la transmutación de los metales en oro, pero va más allá de eso, es una transmutación en su propio interior, para poder ver una transformación en el exterior. Las enseñanzas nos hablan del maestro interno, tenemos que hacer que sea nuestro guía. Para eso debemos cerrar nuestros sentidos o la parte material. No dejar de convivir con ella, pero sí tener la posibilidad de que el maestro interno sea siempre nuestro guía. Entonces es en el interior donde está todo. Hay una ley, como es arriba es abajo, y se complementa como es adentro hacia es afuera. Entonces esta es la alquimia. Tengo que desarrollar esta condición interior a través de la disciplina mental, para poder observar la transformación en el... Les decía aquí de esta fórmula que resume la alquimia, que es el solve et coagula. Disuelve y coagula. Disuelve la parte densa que hay para poder coagular la parte sutil. Es decir, primero la espiritualización de la materia para después materializar la espiritualidad. En los documentos de la orden se nos habla en estos tiempos de una crisis que es fundamentalmente espiritual. Tenemos que tener siempre presente que lo espiritual tiene que ver con la unidad, es decir, con el principio de todas las cosas, con la fuente única. Entonces, el exceso de materialidad nos llevó a esta crisis de espiritualidad. Entonces, es momento de volver a este desarrollo de nuestro propio interior, para que aquellas partes densas que todavía existen puedan transmutarse, tiene que ver con la alquimia, y que todo tiene que ver con una condición mental, porque todo es mente. Entonces, sobre esto está basado este capítulo, es decir, no basado, sino que le encuentro ahí una característica principal a la automaestría o el dominio de la vida que la orden nos da desde que entramos en ella. Entonces veremos en los temas a continuación definir, tener muy claro lo que es la sabiduría. La sabiduría de nuevo tiene que ver con el maestro interior y con la unidad. Hay una creencia, partimos de la creencia que sería una parte muy abstracta, la experimentamos porque estamos experimentando todos los días a cada momento para convertirse en conocimiento, aquello que es producto de la experiencia y después establecer una unidad en nuestro propio interior que sería la sabiduría que nos lleva a saber lo que tenemos que hacer a cada paso en cada momento. La automaestría requiere un considerable esfuerzo personal. Es decir, diría, es un trabajo muy arduo
es bastante la acción que tenemos que poner para alcanzar esta maestría. Hay que tener un fin y un propósito con base a un ideal personal que nos da la orden, pensamientos puros, acciones puras, palabras puras, acciones puras. Y la luz, la vida y el amor. Nunca perder de vista esa parte muy profunda que es un ideal, y cualquier cosa que hagamos tiene que estar subordinada a este ideal. Es muy importante. Conocimiento de sí mismo. Desde que empezamos a estudiar, se nos dice el conocimiento de sí mismo. Entonces tenemos, a través de este conocimiento, conocer las habilidades que tenemos y las debilidades también, para que las debilidades podamos trascenderlas y las cualidades fortalecerlas. Aquí hay una situación que tenemos que tener también siempre presente, que cuando hablamos de defectos y virtudes parece que separamos en dos. Por un lado los defectos, por otro lado las virtudes. Pero en realidad, si aplicamos la ley del uno o la ley de la unidad, es decir, ese defecto tiene la energía total de la virtud. Solo que no la vemos porque está muy densa la situación, y como las capitas de la cebolla, en el centro está la virtud correspondiente. Y desde que entramos a la orden, en la iniciación que se hace a cada organismo, se nos lleva a esta situación de transmutar los defectos en la virtud correspondiente. La maestría de la vida... ¿Sí? Disculpe que lo interrumpa nuevamente. Nomás vemos la diapositiva que dice introducción, ¿es correcto? Sí, estoy haciendo así estoy dándole aquí esto es lo que vamos a tratar en el transcurso de la presentación, y al final en las conclusiones vamos a ver lo mismo. La idea es que quede como muy... es que hay varias personas que estaban comentando. O sea, aclarar eso. Perfecto, adelante. Sí, muchas gracias. Entonces también la maestría de la vida requiere honestidad y transparencia. También ahí a lo mejor en el transcurso de la presentación hablaremos un poco de por qué esta transparencia. La transparencia es que todo lo que nosotros vivimos en el ego, en el yo, en la parte objetiva de nuestra mente, tiene que ser muy clara y transparente para poder ver el maestro interno, y que además se pueda guiarnos. Y la honestidad es que tenemos que estar... lo que decimos, lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos deben estar en unidad, siempre, porque eso también nos lleva a veces a que seamos múltiples en uno solo, o una diversidad en una unidad, y no nos damos cuenta y estamos actuando de manera muy densa y no alcanzamos esta maestría o este dominio de la vida. Necesitamos que saberlo. También es conveniente, como se ha hablado mucho en las conferencias que aquí se han impartido, la inspiración cósmica. Para eso la oración y la meditación es muy importante. En la maestría de la vida se ha de considerar en primer término el ser moral. Es decir, esta es otra condición de que tenemos que tener los principios, como la ontología Rosacruz, que nos dice la parte ética y la práctica de esa ética, la moral, que son las costumbres y lo que vive uno cotidianamente. Tenemos que considerar esa parte para la maestría, la automaestría que nos habla el imperator del pasado Ralph. El autocontrol, la autoconfianza, y aquí se habla de los hábitos y los contrahábitos, y ahí platicaremos un poco más adelante. Entonces decíamos, nuestras experiencias están transformando constantemente las ideas precedentes en conceptos nuevos. Es decir, hay unas ideas precedentes, este es el arquetipo de que se hablaba antiguamente. Platón, la idea primaria, un modelo que está permanentemente inscrito y que está en esa parte interna siendo o presentándose en las experiencias que nosotros estamos viviendo en lo externo. Y entonces, esto que creemos que son alguna condición abstracta es un factor impulsor tan importante como lo que conocemos, porque es como la semilla, la simiente, la materia prima que nos va a llevar a que experimentemos. Entonces, la experiencia objetiva es dual, es decir, tanto estimula
en nuestro interior como en la posibilidad de una realidad externa. Estos siempre debemos tenerlos presentes. Estas experiencias despiertan una serie de valores internos a nivel psíquico y entre ellos la perfección, que tiene mucho que ver con el alma. Nuestras mentes pasan siempre a través de un proceso de alquimia mental. Por eso es tan importante este libro. A lo mejor no para leerlo de corrido, pero sí cada uno de los temas tiene una gran profundidad. Y la alquimia se interesa siempre en transformar la naturaleza humana. Se trata de liberar el potencial de la divinidad interior, ese maestro interno del que ya hablamos. Cambiar los defectos por virtudes. Y decía, aquí es muy importante, el defecto no es algo que esté separado de la virtud. Es solo que la virtud que existe en esa energía ocupada por el defecto no aparece por la densidad de lo que tenemos. Por tanto, se requiere un reconocimiento y un trabajo muy disciplinado a nivel mental para poder llegar a vibrar en la virtud correspondiente. Vibraciones densas por vibraciones sutiles, lo mismo. Estas vibraciones sutiles son llegar a la espiritualidad, a la materialización del espíritu a través, como decíamos hace ratito, de la espiritualización de la materia. Y finalmente la integración, es decir, lo que está dentro es como lo que está afuera. Una total integración del ser. Ya decíamos, a los alquimistas de antaño lo que les importaba no era la obtención del oro, sino la adquisición de la sabiduría. Todo lo que sucede a nuestro alrededor tiene que ver, todo lo que sucede a nuestro alrededor tiene que ver con, o tiene su origen en un estado interno. Entonces, lo de dentro nos está hablando de lo de fuera. Nosotros aquí separamos mucho esa parte porque normalmente nos vamos con que lo de afuera es una cosa y lo de dentro es otra. Pues eso que está afuera nos está hablando de lo que hay dentro. Es muy importante si queremos avanzar en la maestría de la vida, o en la automaestría. Modelamos nuestra vida mediante conceptos abstractos, que son las creencias. ¿Qué me pasó? Y entonces aquí a veces hay la pregunta, ¿por qué decimos que creemos en algo en lugar de afirmar nuestro conocimiento de ello? Hay algunas respuestas que podrían tener aquí, porque estamos en un nivel inferior al de la sabiduría, digamos. Creer es una suposición del conocimiento, el conocimiento significa experiencia. Entonces muchas veces la experiencia no ha llegado a tal nivel que podamos decir, sé. Continuamos haciendo eso, pero es también otra parte que tenemos que llegar a modificar. Para estar, es decir, saber, no solamente creer. Y aquí hay un nuevo elemento que interviene. La sabiduría es la unión entre la conciencia y la experiencia. También tenemos que saber, conciencia es darse cuenta de, y la experiencia es llevarla a la parte objetiva, es decir, a verlo en lo que nosotros vivimos. Cualquier situación se entiende a nivel de la cabeza o de la mente y se comprende en el corazón. Para después integrarla, allí en el mismo corazón es donde se unifica todo, se sintetiza y donde está la sabiduría, allí en el corazón. Entonces es en el corazón donde está, digamos, la vida y no precisamente en la mente o en la cabeza. La mente debe estar siempre al servicio del corazón. Es decir, nos sirve para tener un entendimiento ahí. A nivel de la mente se entiende cualquier situación y se llega a comprender en el corazón. Entonces, como hemos dicho, tenemos la conciencia de cosas fuera de nosotros, pero también de sentimientos internos. Por eso somos conscientes de nuestro poder de preferencia. Es decir, aquí Carl Gustav Jung, él menciona dos principales disposiciones de la personalidad de los seres humanos. Una, a quedarse mejor con la parte interna, es decir, con lo que tiene un sentido dentro de sí mismo, o ver los objetos en el exterior. Cuando es en el exterior le llama extraversión, cuando es en el interior, intraversión. Y entonces, comprendiendo esa parte, ambos están conjugando siempre, pero hay quien tiene la disposición a practicar más uno o el otro. Sin embargo, aquí lo que vale es saber que hay un
un ser interno, un maestro interno, que es el que nos debe guiar en todo. Así que lo externo tiene que conciliarse con lo interno. De aquí se habla, y esto también lo explica en otros de los capítulos de ese libro, conciencia de la conciencia. Una tiene C y la otra no. Y es ella la que da origen a la naturaleza del ser. Entonces la conciencia, con ese, digamos, es aquello de lo que estamos conscientes, es un estado de vigilia, conocimiento inmediato que tenemos de nosotros mismos, de nuestros actos y de nuestras reflexiones. Esta es conciencia con S. Y la conciencia con C es la facultad de discernir lo que se manifiesta en estado consciente. También es un darse cuenta, pero con significado ético y moral. Por eso es que es conciencia de la conciencia. Todo aquello que vemos, que digamos un término más amplio, conciencia con S, tenemos que contrastarlo con esta parte ética y moral. Por ejemplo, la distinción entre el bien y el mal, la comprensión de la virtud, el entendimiento, etc. Es decir, siempre tiene que estarse contrastando, y a lo mejor bien y mal suena demasiado fuerte, pero con aquello que es conveniente o con aquello que no es conveniente, porque tenemos un ideal. Vivimos en un universo físico, existimos en un verdadero océano de energía y masas de materia, todo es uno, recordémoslo siempre. Necesitamos los 5 sentidos objetivos para determinar qué es lo que necesitamos. Pero esos 5 sentidos nos pueden provocar ilusión. Algo que una vez nos pareció real puede revelarse falso. Entonces, perdón, aquí me fui. Ahora bien, esta es por la parte externa. Requerimos los sentidos objetivos, digamos que son sagrados para nosotros, porque mediante ellos nos damos cuenta del ambiente externo, pero también tenemos impresiones psíquicas en nuestro interior, como sensaciones. Lo psíquico puede ser una experiencia tan precisa como cualquier cosa que percibamos externamente. Así como percibimos en el exterior, lo psíquico también tiene tal precisión. El sentimiento de los místicos acerca de la unión en lo absoluto tiene una realidad para ellos. La unión con Dios es una experiencia tan potente para el devoto como ninguna otra que haya percibido objetivamente. Es decir, ahí esa experiencia interna es fundamental. Realidad también es otra sugerencia de profundizar en lo que es realidad. En realidad es lo que nosotros realizamos. Aquella vibración en el exterior pasa por nuestro subconsciente, la memoria interior, y lo regresamos la proyección allá y le damos objetividad. Pues la realidad tiene que ver con nuestro interior. Los fundadores de las grandes religiones, así Zoroastro, Moisés, Buda, Cristo, Mahoma, convirtieron esas impresiones psíquicas en un código moral de instrucción que dieron a sus seguidores. De esta manera hicieron objetivo esas imágenes o esas experiencias psíquicas con quienes compartieron los mismos sentimientos espirituales. Es decir, realmente se puede uno conectar con la profundidad del ser psíquico. Así como una nota musical tiene armonías en octavas más altas o más bajas que donde ocurre, también cada experiencia de nuestro ser psíquico puede manifestarse en un plano de conciencia elevado o en uno bajo. Es decir, está a la vez, aunque se puedan tener diferentes experiencias en un plano o en otro, pero procede de la misma experiencia psíquica. Entramos ya un poco a este capítulo 12. Y ahí se habla primero de la maestría común. Digamos, aquí en México decimos el maestro mecánico o el maestro albañil, y sabemos que es aquella persona que tiene bastante práctica en lo que hace. Y ha alcanzado conocimientos más que el común, digamos, y recibe ese nombre de maestro, que esa palabra significa acción. Entonces, cualquier cosa que nos lleve a una maestría se necesita mucha acción para perfeccionarla. Entonces, para ser maestro se debe tener suficiente fuerza de carácter para perseverar en aprender y obtener control sobre los elementos de su habilidad o arte. Entonces, nadie se convierte en maestro de alguna cosa sin esfuerzo personal. Esto es muy importante. Hay un esfuerzo personal
extraordinario que se tiene que hacer. No es una virtud heredada ni es un estado honorífico, porque se nombre a alguien maestro, no, sino tiene que hacer un esfuerzo muy grande siempre. Es un camino en la orden de toda la vida. Se necesita un esfuerzo considerable para obtener cualquier maestría. Por eso es que siempre ha insistido la orden en el dominio de la vida que se igualaría con esta automaestría. Entonces, en la maestría de la vida se debe dirigir inteligentemente sus propios atributos y talentos hacia un final o propósito. Entonces hay que tener un plan, hay que tener un fin en la vida. Y además dirigir no por la primera opción que ocurre, sino de manera inteligente estas condiciones. De aquí que hace falta el conocimiento de sí mismo. Crear un medio ambiente o modificar el que se tiene hacia un ideal personal. Siempre debe haber un ideal. En la maestría de la vida, la persona desea guiar sus poderes personales en lugar de permitir que ellos lo dirijan en cualquier dirección. A veces estamos administrando la ocurrencia, o sea, lo que va ocurriendo. Pero debemos tomar la total responsabilidad de nuestra vida. Esto es ser maestro de las circunstancias, no que los sucesos le dominen a uno. Y así se alcanzará el dominio de la vida y la paz profunda, que es nuestro permanente deseo en la orden. Esta responsabilidad, ser responsable, a veces no lo entendemos más bien como un cargo, o como una carga, o como algo que hasta le pesa a uno. La misma palabra tiene una composición de que es la habilidad para responder. Entonces ya cuando dice soy responsable de tal o cual cosa, es porque ya cuento con la habilidad para responder. Si no está consciente, estará inconsciente, pero hay que buscarla, está ahí. Habilidad para responder. Ahora bien, el hombre es un animal racional, dijo Séneca hace muchos siglos, en el siglo I. Y aquí en el libro de Alquimia Mental dice, por ejemplo, uno no puede ser sino un animal si permite que sus apetitos formen su único propósito en la vida. O puede disciplinarse a sí mismo para que sus deseos naturales, si bien satisfechos, sean dirigidos hacia algún propósito que el individuo conciba que lo trasciende. Esta parte trascendente también es interna, es interior. Y tenemos que ir siempre, tenemos que estar permitiendo que ese interior siempre salga. Actualmente hay varias corrientes que hablan del ser humano consciente en contraposición a un animal racional. Esto también tenemos que tenerlo presente como, si vemos la circunstancia que tenemos en este mundo, pues hay a veces muchos juicios que podemos hacer de la irreflexión con la que se actúa en muchos niveles. Pero a veces nos ocurre también a nosotros. Tú no sabes que la persona que está a tu lado es distinta cada día, que tú eres distinto cada día, que cada acción que haces es distinta a la del día anterior, aunque parezca que es la misma. El animal racional, desde el tedio, la costumbre, se aburre y dice, tengo 20 años en el mismo trabajo. Que no nos ocurra esto a nosotros. O tengo 10 años haciendo la misma cosa, por tanto, pues me aburre esto. O es siempre lo mismo esto, mejor ya no voy, etcétera. Personalmente sé que para alcanzar el dominio de la vida uno debe ser un ser humano consciente. Y para ello uno tiene que ser transparente, coherente y honesto. Cambiar la frase, no es lo que tengo, es lo que soy. No es el exterior, es el interior. Si me voy al tener, veo el exterior. Si me voy al soy, al yo soy, es en el interior. Eso nos lleva a que seamos un ser humano consciente. Alguien puede ser hábil y alcanzar éxito en términos de sus propios valores. Otro también puede dirigir su vida como él concibe que está bien. Pero ambos pueden estar diametralmente opuestos en cuanto al fin para el que es útil la maestría de la vida. Y entonces nos dice nuestro pasado imperator, si no hay un objetivo universal, la maestría de la vida podría ser egoísta en el sentido común de ese término. Es decir, sentir que carece y entonces acumular cosas.
¿Qué elementos debería tener una maestría de la vida que pudiera tener una aceptación universal? Es obligatorio que el hombre sepa tanto acerca de sí mismo como su inteligencia y facilidades lo hagan posible. Siempre saber eso, para conocer nuestras emociones y ambiciones, y evaluando honestamente su personalidad y sus hábitos, uno puede reconocer tanto sus debilidades como sus cualidades. Es recomendable hacer ahí tener una hojita donde podamos diferenciar unas de otras, aunque las conocemos, solo que a veces no somos muy disciplinados como para poder estar atentos a unas y a otras. Para obtener automaestría es necesario controlar las debilidades, eliminarlas de ser posible y fortalecer la personalidad. Esto requiere igualmente dar prominencia a lo que sabemos que son nuestras mejores cualidades. El hombre es también un animal social, tiene un deber hacia la sociedad, ya que depende de ella, porque influencia su vida considerablemente. Respecto a la sociedad es muy importante hacer un autoanálisis. Y esta es la pregunta. Para promover nuestros intereses personales, ¿mejoramos la buena sociedad o en alguna manera la estamos obstruyendo? Muy profunda pregunta. Y hay que contestarla en meditación. Si somos honestos y claros, avanzaremos positivamente en la maestría de la vida. La vida está a nuestra disposición, pero ¿hacia qué fines deberíamos dirigir nuestra existencia personal y la de la sociedad? La persona de mente espiritual y mística solicitará cierta iluminación cósmica o divina al respecto. El místico deseará que se le revele alguna norma de bondad a la cual sean dirigidos todos los esfuerzos de la humanidad. Pero no es solo eso, sino que se insiste allí en este texto, que uno debe empeñarse en adquirir maestría en algún campo o profesión. Pero esta maestría, la condición es que debe estar subordinada a un ideal o principio elevado, concebido por lo que él siente que es un ser moral o espiritual. Y se hace también esta pregunta. El hombre debería tratar de establecer sobre la tierra una teocracia. Teocracia sería un poder de lo divino o de Dios. Una sociedad modelada en lo que él piensa que son los dictados espirituales de Dios y en los cuales él cree. Si piensa así, entonces la maestría debe consistir en crear y dirigir todas las facetas de la experiencia dentro de uno mismo y de la vida hacia ese noble fin. En la maestría de la vida se ha de considerar en primer término el ser moral. Insiste mucho nuestro frater pasado imperator Ralph en esta cuestión moral, que es en la vida cotidiana. Aún la maestría del ser interno, cósmico en nosotros, requiere que seamos positivos, siempre. El autocontrol y la confianza en sí mismos son esenciales en la maestría personal. Aristóteles definió la virtud como el medio entre un exceso y una deficiencia en la conducta humana, es decir, un punto medio. El centro, el equilibrio. Así, para ser virtuoso se requiere que uno se dé cuenta hasta qué punto lo que hace va más allá de lo requerido, si falla en aportar la conducta que se espera de él, o si falla. ¿Qué deberíamos controlar y por qué? Y dice, el problema se reduce a nuestro código de éticas, morales y preceptos religiosos si hubiera. Y pone este ejemplo. Si el dogma que prohíbe comer carne en viernes, si comes o deseas comer, enfrentas un problema de autocontrol. Es decir, aquí es como un poco para saber qué es lo que hacemos, porque todo lo que nosotros estamos viviendo en la experiencia queda como ley en el subconsciente y desde ahí está actuando. A veces se da uno cuenta que uno se pone sus propias leyes
y luego tiene dificultad para mantener el autocontrol. Y enseguida viene un análisis para ver cómo se hace. Entonces, muchas veces el autocontrol se hace innecesariamente difícil para algunos debido a lo que ellos se imponen sobre sí mismos como negaciones. Ya no voy a hacer esto, no voy a hacer lo otro, no aquello. Y resulta que es también complicado tener el control que requiere. Las creencias fanáticas que luchan con la naturaleza fundamental del hombre hacen imposible también el autocontrol. Uno debe observar cabalmente sus deseos impetuosos y entender que ellos no son debilidades de la carne o tentaciones de algún poder malvado. Es decir, son algo divino. Cada deseo, apetito o pasión que es normal y común a todos los hombres y mujeres está concebido divinamente y es una parte del orden cósmico que creó al hombre, a su existencia y su conciencia en este plano. Casi todos los deseos físicos desordenados, es decir, esto es divino, pero los deseos físicos desordenados son incitados por condiciones físicas subnormales o anormales. Aquí es muy importante entrar en profunda reflexión en esto, porque a veces estas situaciones de los apetitos, a veces las llevamos a que como tiene una procedencia divina y como que lo intuimos, entonces pues debo estar bien porque aunque esté exacerbado, lo practican cuando son condiciones anormales. Tenemos que saber qué es eso y a eso nos lleva buscar la inspiración divina o la inspiración cósmica. El solo hecho de que un deseo funcional o corporal domine persistentemente nuestro pensamiento, algunas veces prueba la necesidad para un examen físico y una cura eventual, sea física o mental. Es muy importante profundizar en todo esto. Cuando la curación ha sido efectuada, el autocontrol se hace muy sencillo. Entonces, el autocontrol es algo muy sencillo. La dificultad está en que a veces hay condiciones anormales que no hemos atendido. Démonos cuenta de que la voluntad en sí es realmente un deseo artificial. Es así porque es creado mentalmente, no es involuntario ni instintivo. Cuando deseamos hacer alguna cosa, es porque ese pensamiento domina a todos los demás. Ese pensamiento es superior. Está sobre todos los deseos físicos o mentales. Debemos tener presente eso. Nos puede gustar ir de pesca y sin embargo, por nuestra propia voluntad nos quedamos en casa a cuidar a algún miembro de la familia que se encuentre enfermo. El sentido de obligación ha creado un deseo artificial que cuando se expresa como fuerza de voluntad nos gratifica más que el placer de ir a pescar. Si no fuera así, no nos quedaríamos en casa. Los hábitos debilitan la fuerza de voluntad. Muchas veces hay dos deseos en conflicto. Sabemos o creemos algo que uno es más correcto o sabemos que uno es más correcto que el otro y sin embargo nos sometemos a ese otro. Es decir, a pesar de saberlo, tenemos que cuidar. Por eso es un trabajo muy disciplinado y muy arduo el que tenemos que hacer. Al escoger así ejercitamos la voluntad. Se asigna más poder a uno de los deseos que al otro. Pero cada vez que hacemos esto, la voluntad es combatida más fácilmente. Eventualmente, por repetición, se forma un hábito. Ya sabemos que así los hábitos se forman por repetición, hasta que se hacen automáticos en el subconsciente. La mente objetiva sugestiona a la mente subjetiva a que el hábito se convierta en una ley. Y después de esto, siempre que se experimentan las circunstancias relacionadas con el hábito, la mente subjetiva reacciona a ellas por ese hábito sin que estemos inclinados a hacerlo así y algunas veces casi sin ningún esfuerzo consciente.
Entonces, después de efectuado el acto del hábito, podemos arrepentirnos y desear haber tenido el autocontrol o la fuerza de voluntad para evitarlo. En tales circunstancias, podemos fortalecer mejor nuestro autocontrol por medio de formar un contrahábito. Es decir, aquello que considerábamos no deseado, ahora tenemos que hacer un contrahábito que es algo positivo y deseado. Esto lo explica muy bien las enseñanzas rosacruces, cuando se habla del subconsciente y la autosugestión. Cuando el hábito indeseado toma posesión, no es suficiente afirmar mental o oralmente, no lo volveré a hacer, esto no será de ningún valor. Se tiene que completar con repeticiones y demás sugestiones para establecer un contrahábito, un hábito en sentido opuesto. Si hemos de tener la voluntad de refrenar el hábito, debemos hacerlo inmediatamente, aunque la afirmación tardía no añade nada. Debemos crear competencia, dice, para los hábitos indeseables. Debemos preguntar, ¿qué es lo que me llamó la atención con más intensidad? ¿Qué es lo que me gusta hacer que sea constructivo, saludable y moralmente apropiado, en lo que pueda yo condescender cada vez que caiga en la tentación de hacer un hábito indeseado? Cualquiera que pueda hacer, si puede hacerlo fácil e inmediatamente, efectúelo por todos los medios. Más actividad, más disciplina, más trabajo se requiere. Puede ser que requiera un poco de fuerza de voluntad, pero puesto que a usted le gusta hacerlo, requerirá mucho menos esfuerzo que si intenta reprimir el hábito perjudicial. Al hacer esto, cada vez que somos tentados, eventualmente formaríamos otro hábito que también llegaría a ser una ley en la mente subjetiva. Y desde ahí, el subconsciente operará de manera automática para que se contrarreste o se haga más poderoso el hábito positivo. Además, llegaría a relacionarse con el hábito no deseado y cada vez que el anterior apareciera, la influencia o hábito opuesto haría lo mismo y el autocontrol sería relativamente fácil. Una vez que se ha interrumpido la voluntad de controlar un hábito, el único remedio es lo que se ha sugerido, un contradeseo o un hábito contrario. Es muy importante también estar atentos a lo que nos ocurre en la vida. La autoconfianza puede destruirse con una serie de fracasos. Pero el fracaso lo estamos también tomando como algo que es negativo o que es indeseado. El fracaso como un error son sagrados porque son pasos requeridos para la evolución. Tenemos también que trabajar en eso. No podemos evitar algunos fracasos en la vida porque nuestro entendimiento no es perfecto. Si fuese perfecto, no habría necesidad de ningún control, ni puede anticipar todo lo que puede ocurrir. Además, nuestras experiencias son limitadas. Por eso es que hay esos fracasos, pero son errores o lecciones que tenemos que aprender de la vida. Los fracasos extremadamente desalentadores pueden ser prevenidos si nuestras aspiraciones no están en las nubes. Lo que significa, no debemos tratar de alcanzar lo imposible. De ahí que conócete a ti mismo. Si vacilamos un momento y pensamos, sabremos admitir interiormente cuáles son nuestras habilidades, facultades y limitaciones. Así como la realización de cada ideal nos estimula mental y físicamente, reforzándonos nuestra confianza en las facultades que hemos empleado, así también los fracasos amenguarán nuestra autoconfianza y la fuerza de nuestras habilidades. Permítanme decir, impónganse empresas difíciles, tal vez la que los obliguen a hacer un esfuerzo y a usar un talento todo lo posible, pero que estén dentro del límite de sus habilidades y las cuales tengan posibilidad de lograr. Cuando tengan éxito habrán vencido no solo las circunstancias, sino también se habrán vencido a sí mismos, ya que habrán engrandecido su autoconfianza. Y da también
consejos para los padres con sus hijos. Porque dice, es frecuente que los padres, solo por vanagloriarse, arruinan la autoconfianza de sus hijos al imponerles tareas demasiado grandes para su edad. El niño sabe lo que se espera de él. Cuando el niño fracasa, su confianza en sí mismo comienza a menguar, y si esto continúa, con el tiempo se crea un complejo de inferioridad. Y dice, considere que el niño desea mostrar que puede llevar a cabo lo que se le ha impuesto. Si el padre expresa aparente sorpresa y alegría cuando lo hace, el niño se da cuenta de la satisfacción del éxito y su autoconfianza se fortalece enormemente. Somos un alma que está encarnada, esa alma del niño está empezando a tener experiencias y tenemos que tratarla como un alma que está en evolución de los aspectos materiales en esta encarnación. Algunas conclusiones que tienen que ver con lo que hemos dicho desde el principio. Para alcanzar la maestría, dominio de la vida, se requiere un gran esfuerzo personal. Conocerse a sí mismo, sus debilidades que deberá transmutar y sus cualidades que deberá fortalecer. Desarrollar una profunda conciencia que tiene que ver con la moral. Si somos honestos y transparentes, avanzaremos más rápido en la automaestría. Hacer oración, solicitando inspiración cósmica y divina para servir a la humanidad. Es recomendable adquirir alguna maestría en un campo o profesión, pero subordinada a un ideal o principio elevado conforme a su ser moral o espiritual. En la maestría de la vida se ha de considerar en primer término al ser moral. Autocontrol y autoconfianza. Es fundamental el código ético y moral. Trabajar incansablemente en nuestro subconsciente para establecer contrahábitos o sugestiones positivas según dictan nuestras enseñanzas. Ya sabemos que nos dicen, si quiero dejar de ser soberbio, no puedo decir, ya no quiero ser soberbio, tengo que decir, deseo ser humilde. Conocer sus capacidades y limitaciones para mantener y fortalecer la autoconfianza, ya que los fracasos pueden menguarla. Y ponerse en empresas difíciles, sí, pero que estén dentro del límite de sus habilidades y las cuales tengan probabilidad de lograrse. Finalmente, se aconseja cuidar mucho la autoconfianza en los niños, imponiendo tareas conforme a su edad y alegrándose de sus avances. Recordemos, somos luz. De ahí viene la vida y gracias a ella podemos evolucionar en la comprensión de la realidad divina y realizar la experiencia del amor. Servir desde el corazón es seguir el sendero de la compasión, la pasión por comprender. La primera regla en este sendero es capacitarse de manera incomparable para servir a los demás, incluso antes que uno mismo. Esto se logra con la automaestría, es decir, el dominio de la vida. Las gracias del maestro interno no se alcanzan con el ejercicio de la lógica y la agudeza mental. El corazón y no la cabeza es el centro de la vida. Debemos preguntar al corazón en todas las circunstancias y usar la mente para realizar con entendimiento y compasión lo que revela el corazón. Siempre alcanzar el balance de mente y emociones para que la vida en equilibrio y armonía restablezca la paz entre alma y personalidad. Como les decía, el capítulo 12 del libro Alquimia Mental. Muchas gracias. De acuerdo, va el gran maestro. Adelante, gran maestro. Sí, no, muy bonita la disertación. No sé si podemos quitar ahí está. El mensaje es muy bonito, muy reflectivo. Es bonito en estas
intercepción en estas pláticas, ver el punto de vista del expositor, porque a veces uno lee estos libros y lo ve desde el nivel de conciencia en que uno se encuentra. Y cuando otra persona lo lee, lo ve desde el punto o el nivel de conciencia de la otra persona. Y entonces este es un libro este es un libro que yo he leído muchas veces y es casi un libro de consulta para mí. Y he escrito artículos y cosas basados en este libro. Pero hoy lo vi de una perspectiva un poco distinta. Claro, lo estoy mirando desde el color del cristal tuyo y la verdad que está muy bueno. Te voy a dejar con Alberto para cumplir con los compromisos del foro. Los miembros están interesados, a lo mejor algunas dudas, algunas preguntas. Así que en este aspecto, Alberto te va a ayudar. Yo voy a estar aquí, aquí atrás y déjame ver si esto apaga aquí. Sí, muchas gracias. Ok, de acuerdo, Frater. Le voy a ir leyendo aquí las preguntas o dudas que lleguen. Sí. Bueno, voy a comenzar. El Frater Giovanni dice, tengo una duda. Se habla del maestro interno, de mente subconsciente. ¿Cuál es la diferencia o son lo mismo? Digamos, en un cierto nivel, podríamos decir que es lo mismo, pero el maestro interno tiene pues, la conexión con el cósmico, igual que el subconsciente. Y nosotros, digamos, para facilitar esto, hablamos de ese maestro interno. Es decir, el subconsciente tiene otras funciones, ya sabemos, es decir, la mente objetiva a través de la sugestión le manda algunas ideas que se transforman en leyes y desde ahí está actuando como si fuera el maestro. Pero el maestro interno como divinidad o como principio cósmico va mucho más allá de eso porque tiene los principios fundamentales de lo cósmico, de lo divino. Pudiera ser eso. Es decir, es buena la pregunta para seguir profundizando. Cada quien cuando hace una pregunta tiene la mitad de la respuesta ya. Es decir, hay que avanzar en ir comprendiendo mucho más lo que tiene que ver con el maestro interno. A mí me encanta desde hace mucho tiempo porque cuando leí en las monografías hace muchos años que el maestro interno en pocos años de vida había quedado ciego, sordo y mudo. Ahora tenemos que restablecerle todas esas funciones, porque ha ocupado la condición del ego, es decir, las situaciones materiales que hemos vivido. Sandra pregunta, ¿cómo trabajar la confianza en los demás? Siempre tiene que ser el trabajo en uno mismo, es lo que pienso. El trabajo tiene que ser en uno mismo. Si hay una confianza dentro de nosotros, la vamos a proyectar y en los demás va a manifestarse. Si estamos trabajando hacia afuera, entonces estamos por la parte objetiva o el ego, o la conciencia objetiva o el ego. Si trabajamos más desde nuestro interior, entonces trabajamos desde la parte más fuerte o con mayor potencia en nuestro interior, y eso es lo que vamos a manifestar. Vivimos entre espejos. A lo mejor si hay algo que nos genera desconfianza allá afuera, tenemos que ir a trabajar en nuestro propio interior. El frater Moisés dice, si lo de afuera es lo que tenemos dentro, ¿cómo aceptar la actualidad que vivimos estos días con la pandemia y otras situaciones que todos vemos y no individualmente? Primero, pues, hay que hacer un análisis en el interior. ¿Qué es lo que siento con esto que ocurrió? ¿Miedo? Pues hay que ir al interior y ver cómo estoy en eso, en el miedo o en esa emoción. Porque si hablamos de un poco de miedo, hablamos de la emoción contraria que sería el amor. Es decir, estamos plenos de amor en el interior, entonces todo lo que voy a ver allá afuera es amor. Y así podríamos ir viendo qué es lo que me genera esta condición, mucha incertidumbre allá afuera. Yo he reflexionado sobre esto cuando decíamos, es muy importante que el trabajo Rosa Cruz esté fortalecido en el Santum personal, es decir, que vayamos más al Santum. Y me daba cuenta por algunos comentarios que era muy poco el tiempo que los miembros, o incluso yo mismo, entrábamos al Santum.
Entonces a veces estas condiciones en el exterior son requeridas o necesarias para que volvamos a retomar muchas otras cosas. Es decir, no podemos estar tampoco en contra, porque si vemos tantas informaciones, desinformación y demás allá afuera, tendremos que ir dentro para ver cómo desde dentro nosotros estamos integrados o tenemos cómo contrarrestar las situaciones que nos está generando el ambiente, ¿no? El externo. Yo creo que yo estoy convencido que es desde el interior donde debemos trabajar. Aunque lo que vemos afuera, y es más, aquí recuerdo esto, a ver, me voy a ampliar un poquito aquí, porque en las leyes de la conciencia que nos enseñan uno de los primeros grados de la orden, el segundo grado, ahí dice, si ves una silla, ahí está vibrando la silla y llega a los ojos y pasa esa imagen a la memoria subconsciente. Y desde ahí regresa y se proyecta la silla. Entonces la silla es una condición vibratoria que está allá afuera. Y entra a nosotros y entonces toma de nosotros, la realiza como una silla, con todas sus características. Entonces somos nosotros los que estamos actuando siempre desde el interior. Solo que nos separamos. En psicología se llama proyección. Entonces muchas veces la salud mental significa regresar la proyección. Porque no nos damos cuenta que lo proyectamos. Entonces tenemos que regresarlo al interior y desde ahí hacer la trascendencia que debe haber a través de la transmutación, y eso sería la alquimia. Frater Enrique dice, ¿podría ser la causa raíz de no lograr el autocontrol el no considerar las oportunidades y amenazas en nuestro análisis de fortalezas y debilidades? Pienso que podría ser eso. Porque recordemos, siempre tendremos que estar intentando comprender la unidad. ¿Por qué todas las debilidades que tengo? Porque ahí detrás, es decir, en esa misma fuerza que está ocupando ahora la debilidad, está la fortaleza, está la virtud. Lo mismo un defecto. Uno cree, no, pues es un defecto, fue aprendido, lo aprendimos. Recién que llegamos como bebés a este mundo, teníamos todas las virtudes del alma, pero fueron cerrándose porque así nos fuimos aprendiendo o fuimos tomando del ambiente ese aprendizaje. Entonces está ahí. Entonces muchas veces la parte del defecto es como un maestro que nos va a enseñar. Es decir, tenemos que aprender la lección. Y otro punto importante es, como somos almas encarnadas todas estamos aquí con una función vital complementándonos todos. Entonces muchas veces queremos hacerlo desde nosotros, pero bien podemos aprenderlo desde otro, desde otra persona. Los mayas sabiamente decían, yo soy tú. Entonces va a ser el otro yo que le va a enseñar cómo trascender cualquier defecto que pueda tener. La Soror Beatriz dice, ¿quiere decir que la alquimia o la transmutación de las debilidades para convertirlas en fortalezas, debemos trabajarlas desde el subconsciente y desde la conciencia, o sea, nuestro ser externo? ¿Cuál sería más efectivo? No, tiene que ser desde lo que tenemos, que es la maravilla más grande, pues es porque es lo que nos conecta con el mundo externo, es nuestro ser objetivo, nuestra conciencia, que es la que de manera sutil, a través de una sugestión, va a mandar la información al subconsciente para que eso se transforme en ley. La ley dice que todo lo que a ti te ocurre es que está grabado en el subconsciente. Está ahí. Entonces no podemos despreciar el ser consciente objetivo, porque es a partir del cual vamos a darnos cuenta de cuál es el defecto, cuál es la debilidad que tenemos, para a través de estos, primero el deseo, buscar inspiración para ver de qué manera podemos ir a nuestro propio interior, hacer la sugestión respectiva, convertirla en ley y hacer que se automatice aquella fortaleza que requerimos. Sí. Carlos dice, ¿cuál es más importante para alcanzar la automaestría, el pensamiento o el sentimiento? Ahí es muy importante eso. En la psicología de Jung hace una cruz y dice pensamiento y sentimiento abajo, dos funciones racionales.
Y dice, sensación e intuición, dos funciones irracionales cruzadas. Entonces, el sentimiento es una unidad que tiene que haber pasado por el pensamiento. Esto es decir, al ser racional ese sentimiento, hay que buscar la forma de cómo hacer que ocurra. No es que uno sea más importante que el otro, se requiere el pensamiento superior, digamos. Aquí tenemos también que destacar que no podemos pensar que el pensamiento es cualquier juicio que hagamos. O sea, si estamos en el juicio y la crítica y a veces hasta cayendo en lo negativo, ese no nos ayuda mucho. Pero sí el pensamiento que es creador. Ese sí. Entonces tenemos la emoción que se expresa como dualidad. Una emoción se expresa como dual. O puede estar triste o alegre. Entonces se lleva al pensamiento superior y a través de la creatividad, digamos, y se establece un sentimiento de unidad que va a caer o en la paz, o en la compasión, o en la comprensión, es decir, o en la sabiduría. Pero es un sentimiento de unidad. Por ejemplo, se dice, la paz es una unidad. Nosotros a veces decimos, no, pues el contrario de la paz es la guerra. Pero no es verdad. El contrario de la paz sería tener un control de las cosas. Porque la paz es un sentimiento de unidad. Y si profundizamos mucho en la paz, nosotros decimos paz profunda. Cada vez que escribimos algo con los mejores deseos de paz profunda, paz profunda, paz profunda. Si investigamos un poquito, eso viene desde los esenios, una comunidad que incluso se dice que de ahí vino ese término de paz profunda. O sea, el mayor sentimiento o el más profundo sentimiento de unidad es la paz profunda. Entonces, las emociones tenemos que pasarlas por la parte superior del pensamiento. Por eso la orden dice, pensamientos puros. Y si hay pensamientos puros, así se empieza. Las palabras van a ser puras y las acciones van a ser puras. Y así nos alineamos a la unidad. Claro que eso tenemos que ver cuáles son nuestros pensamientos que más ocupan nuestra mente. E intentar dejar que pasen, no de retenerlos. Dejar que pasen y entonces ver cómo podemos a través de este proceso generar el sentimiento correspondiente, o sea, como unidad. Siempre pensarlo como unidad. La Sorora Araceli dice, si no trabajamos en las satisfacciones de nuestras necesidades materiales, al mismo tiempo que construimos la realización del alma, ¿se puede decir que no se tiene interés en la evolución personal espiritual? No necesariamente, pero como todo procede de una fuente, nunca perder de vista eso. Todo procede de una misma fuente, de una única fuente. La energía espíritu hace que haya lo material y lo espiritual. Claro que sabemos que entre más abogues o más busques lo material, pues va ocultando más lo espiritual. Pero lo material es espiritual también. Solo que sí tenemos que tener límites, o sea, no como las situaciones que vemos ahora, de que se van a lo espiritual per se, o sea, por sí mismo. Pues no, tiene que mantener siempre un equilibrio y muchas veces lo he dicho, si lo espiritual está fortalecido, lo material ocurre y ocurre a placer y con bendición, etcétera. Porque lo espiritual es lo que hace que exista. Entonces, Daniel dice, ¿cómo podemos reforzar el autocontrol y confianza al cual usted se refirió hoy? ¿Es una tarea de lucha? La alquimia mental se trata de reemplazar todo lo mental en todo lo sugerido por la parte espiritual y más humana con sede en el corazón. Sí, bueno, hay una parte ahí, poco a poco uno, al conocerse, se va dando cuenta de qué modificaciones va teniendo y entonces a partir de la repetición, una sugestión sutil y demás va generando la ley correspondiente para actuar de forma diferente. Entonces,
eso tendría que irse procesando. La alquimia sería un proceso de transmutación, es decir, cambiar aquello denso, adverso. Por ejemplo, si me enfurezco por cualquier situación, me tengo que dar cuenta. Y luego tengo que ir a buscar qué pensamiento es el que me lleva a eso. Y después buscar la forma de irlo transmutando poco a poco hasta que eso sea como una ley y me haga ir pasando las situaciones. Entonces, aquí también, a través de la pregunta puede ir profundizando para encontrar sus propias respuestas, porque las respuestas están ahí en cada uno. Lo que uno pueda decir, pues es lo que uno piensa en ese momento, pero es en la profundidad del ser de cada uno donde está la respuesta. Dr. Salomón dice, tengo una pequeña duda. Se habla de las virtudes que debemos ir aplicando con nuestro proceder para adquirir nuestra maestría. Pero ¿cómo deterioramos esos defectos que se vuelven un hábito? Decimos, establecer cuál es el hábito que no deseo, el hábito indeseable. Por ejemplo, ser impuntual, por ejemplo. Pues tengo que darme cuenta primero de que soy impuntual. La virtud sería ser puntual, o la parte de cualidad favorable, ¿no? Entonces tengo que hacer una serie de esfuerzos para ir profundizando e ir a la vez en meditación, es decir, teniendo un poquito el control para escuchar la voz interna o el cósmico, etcétera. Ir haciendo una sutil idea o sugestión para que vaya poco a poco cambiando aquello. Porque muchas veces es una idea la que está en nosotros, la que nos hace seguir siendo con ese defecto. En este caso, como dije, impuntual. A lo mejor dice, pues es que en mi casa siempre han sido impuntuales, pues yo también soy. Pero si ya llega la parte de la conciencia donde dice, oye, pues es que tú tienes que cambiar eso, nos va diciendo. Entonces tenemos que ir haciendo ese procedimiento que en la orden, en las enseñanzas está. Una sutil sugestión que nazca en el ser exterior, en el ser objetivo, para ir al ser interno, al subconsciente, y hacer que aquello después se automatice. Okay, el frater Martín dice, querido frater, utilizando la analogía de las herramientas de la alquimia mental, crisol, matraz, etcétera, ¿con qué se identificaría usted al subconsciente en la alquimia mental? Crisol, matraz, ¿cuál otro dijo? Crisol, matraz, etcétera. Pues a lo mejor como en el crisol es donde se están poniendo a fuego todos los componentes o todas las situaciones densas que hay, a lo mejor ahí tendría una cierta comparación. No puedo decir es esto, pero habría una cierta comparación porque es donde se va a hacer una transmutación. A lo mejor ya quitándole escorias y demás, ahí aquello que salga va a ser una pureza de una virtud, ¿no? Si soy inconstante, a lo mejor ahí esas inconstancias o esas ideas que me causaron la inconstancia van a hacer que entren en combustión ahí y el resultado, producto de esa sugestión que he hecho, de ese trabajo de meditación y oración, haga que aquello después sea la virtud correspondiente o la cualidad correspondiente. Es un trabajo arduo, es un trabajo, no es solamente con hacerlo una vez, se requiere de gran esfuerzo. Nosotros Mari dice, ¿cómo fortalecer el contacto con el maestro interior? Yo pienso que el ser objetivo tiene que alinearse, es decir, tiene que ir buscando cada vez tener mayor pureza en su manifestación, ¿no? Es decir, con esto me refiero a que si veo algo, no necesariamente lo tengo que estar criticando. Es decir, el maestro interno es paz profunda.
El maestro interno está presente, pero digamos que escucha, pero no, parece que no actúa así, parece que no se ve su acción. Es la paz profunda. Entonces tenemos que lograr la paz en todas las condiciones que podamos tener para poder alinearnos y estar en perfecta confianza de que lo que viene del interior es lo mejor. ¿Sí? Porque si tengo duda, entonces la duda, dejarla. No tener más duda. Saber que desde el interior está la fuerza. Ahora, ¿por qué decimos eso? Porque si analizamos, hay un consciente y un inconsciente. Nosotros le llamamos subconsciente. Hay dos cosas, un consciente que nos damos cuenta del estado de vigilia, nos damos cuenta de todo lo que hay a nuestro alrededor, así normalmente, y hay un inconsciente o un subconsciente donde está guardado todo lo demás, los movimientos involuntarios del cuerpo, del corazón, del estómago, de todos los ácidos y las neuronas y demás cosas. Entonces en lo interior está la fuerza, todo el poder. ¿Qué tenemos que hacer en el exterior? Alinearnos hacia allá. Si sabemos que es paz profunda, vamos a buscar paz. Si vivimos desesperados, pues vamos a buscar que algo, que tengamos confianza. Si vamos con dudas, tener confianza. Es decir, ir practicando desde afuera una serie de condiciones que nos acerquen a la perfección. El alma, personalidad. El alma es perfecta. La personalidad. Persona significa máscara, de acuerdo a la etimología griega. Es una máscara, por tanto es imperfecta. Se pone una máscara para ir a la reunión, una máscara para ir a dictar una charla, una máscara para llegar a la casa, y etc. Entonces la personalidad tiene que irse alineando con la parte perfecta del alma, entendiendo perfección. Es decir, ¿pude hacer esto mejor ahora? A lo mejor debía hacer esto. Entonces, para la próxima, voy a intentar hacerlo. Voy a buscar más perfección. Porque lo que hice ahora, digamos, fue perfecto. Pero la próxima puedo ir buscando mayor perfección. ¿Cómo? Haciendo algo más en mí. ¿Sí? Y así, analizar cualquiera de los defectos que podamos encontrar. Luis Edmundo dice... mi pregunta es, ¿cuál sería el mayor obstáculo para experimentar esa realidad que es el ser? Es decir, nuestro maestro interno, y así poder crear esa alquimia mental que nos permita lograr recordar esa unidad con la conciencia cósmica. Está muy interesante, ¿no? Y lo que le recomiendo es seguir profundizando en eso para irlo comprendiendo. Lo que puedo decir en este momento es que nosotros realizamos, la realidad es un proceso interior de realizar. Porque les decía, hace ratito comentaba, todo es vibración. Entonces con la vibración llega a nuestros ojos, llega al cerebro, a la memoria subconsciente, y entonces dice, una vibración, por ejemplo, de color verde, pues dice, esto es verde. Pero lo que estamos viendo es luz. Si apagamos la luz ahí, en ese momento ya no vemos ese color verde. Quiere decir que lo que está funcionando es una vibración ahí en el exterior que llega hasta nosotros y nosotros realizamos esa vibración desde ahí. Entonces, al realizarla está dentro de nosotros. Por tanto, yo podría decir que la realidad es esa realidad interna y que no veo al maestro interno o no estoy ahí alineado con él porque se ha llenado como de capas de situaciones densas unas y otras, de creencias que no son reales, de cosas que están afuera y que en realidad yo creo que están dentro o que las tengo, etcétera, o está lleno de esas capas de situaciones muy adversas que nosotros mismos hemos generado en nosotros. O sea, muchas veces pensamos en alguna cosa muy negativa y luego dijimos, es una broma. Pues el pensamiento es creativo. El pensamiento viaja a una velocidad mayor a la de la luz. Ya quedó inscrito en el cósmico, en los archivos akáshicos. Quedó inscrito eso.
Y entonces eso está rodeando ahí como una capa que ni yo me di cuenta. Ah, pues, pero si después supe que era broma y le dije, oye, discúlpame, era broma. No, está llegando, está evitando que el maestro interno se exprese, porque tenemos que hacer algún trabajo para purificar esas condiciones que tenemos ahí. Vuelvo a decir, pensamientos puros, palabras puras, acciones puras, para ir purificando todo. El trabajo místico es un trabajo muy profundo, con mucho esfuerzo. Sí. Frater, cuando usted habla de leyes, ¿se refiere a hábitos? Sí. El hábito repetido suficientes veces, yo recuerdo que antes se decía que 21 repetición o 21 veces y quedaba instalado en el subconsciente como una ley. Entonces se automatiza. Digamos, lo que empieza es el hábito y el hábito es la repetición. Bueno, ya me acostumbré a levantarme a tales horas. O ya me acostumbré a fumar. Alguien dice, aquí hay una condición ahí complicada, porque al fumar, cuando uno empieza a fumar, pues toses. Y esa tos es que el ser interno está reclamando, oye, pues me estás mandando más toxinas de las que tengo aquí en control. Y tose, y vuelve a fumar y tose un poco menos. Vuelve a fumar y ya tose menos. Y al rato siente el deseo de fumar. Se transformó en una ley, en un hábito, en una situación que ahora te pide, tienes un deseo de fumar. Y a veces no quieres fumar, pero pues como hay eso ya te regalan, ah, bueno, está bien. Ahora, ¿qué hay que hacer después? Tienes que ir en sentido contrario. Para evitar, para hacer otro hábito, por ejemplo, ahora en vez de fumar me voy a poner a leer, etc. Entonces ahí hay, las enseñanzas lo dicen muy, muy claro eso. Entonces, tenemos que ir profundizando nosotros mismos en cómo somos. El conocimiento de sí mismo te va a llevar a que se puedan transmutar todas las cosas que son adversas. Entonces, Carlos dice, ¿dónde podríamos dibujar la línea divisoria entre lo material y lo espiritual? En términos de frecuencias, ya que lo material también es espiritual. Sí, sí. Podría ser que haya, a lo mejor hay, no lo tengo yo presente ahorita. Si existe algún espectro para considerar eso, pero pues nos quedamos en la... Es decir, yo me quedaría en la parte de que todo tiene la esencia espiritual. Porque incluso la materia más densa, hay electrones, átomos, moléculas, y que vibran y que giran. Como todo lo demás. Entonces ahí hay... la situación es que a veces nuestra mente se va acostumbrando a pensar de manera muy material. Y ahí sí tenemos que actuar, porque todo es mental, todo es mental. O sea, lo material es mental, está creado por la mente. ¿No? Entonces, no podemos establecer así una diferencia, pero sí una ley. O sea, por ejemplo, si estamos en la ley de la unidad, pues es la ley del espiritual, ¿no? La ley del espíritu, donde es la ley de unidad. Si nos vamos a la ley de dualidad, pues entonces ya hablaríamos de espíritu y de materia, así como decir, encontramos lo más sutil en el espíritu y lo más denso en la materia, como vibraciones. Pero ya estamos hablando ahí de dos. Y luego a veces nos quedamos en el pensamiento de que existe el espíritu y luego la materia aparte. No, nada de lo dual es separado. Solo representa un opuesto que se complementa. ¿Sí? Entonces, siempre tenemos que tener en mente, o sea, una base en esta alquimia es tener en mente que todo es unidad. Porque incluso aquí en la orden hay una ley que dice, todo es dual en su naturaleza, para hablar de la dualidad, que es el número 2. Y dice, todo es dual, la ley del ternario complementa esa, todo es dual en su naturaleza, pero es trino en su manifestación. En realidad es un ternario que vuelve a la unidad. Hace esos dos, uno solo. Pero yendo más allá, cuando yo digo una palabra, el opuesto está creado ahí. Y lo dicen las antiguas enseñanzas, incluso de Lao Tse. Si digo alto, ¿por qué digo alto? Porque sé lo que es bajo.
Está creado así. Si digo bajo, sé lo que es alto. Entonces, es uno para medir el otro. Así el frío y el calor. Lo que existe es el calor en realidad, pero hay un complemento complementario u opuesto para verlo, que decimos que es el frío. Entonces, la alquimia fundamental es, los opuestos no existen independientemente de uno de otro, solo son complementarios. Eso es muy importante ahí. Porque nuestra mente viaja mucho, o sea, y se va, por eso tenemos la parte inductiva que pregunta, ¿y esto? ¿Y cuándo? ¿Y aquí? ¿Y allá? ¿Y vas? Y no acaba nunca. Tiene que entrar la parte deductiva o la parte silogística para hacer una conclusión. Y la más importante, creo, desde mi punto de vista, es existe la ley de unidad para todo. Es decir, los opuestos no son opuestos. Otra cosa muy importante que quiero referirme aquí, porque pensaba tocarlo allá en el tema, no lo hice, es de lo masculino y lo femenino. Digamos, hay todos los opuestos, todos los que te puedas imaginar, todos los opuestos, pero los que nos llevan a la boda alquímica es lo masculino y lo femenino unidos. Nosotros vemos un hombre, una mujer y pensamos que son dos. El ser espiritual es uno solo. Entonces es masculino y femenino. Y olvidamos, es una parte muy profunda también de la psicología de Jung, donde habla de la ánima como la parte femenina en un hombre y del animus como la parte masculina en una mujer. Es la misma alma, pero con esta connotación. Entonces, si queremos vivir en pareja, nosotros pensamos que si algo me dijo la pareja, en este caso, digamos, mi esposa, pues es ella la que está equivocada. Y no, es una parte que está reaccionando dentro de mí. Entonces, no hay opuestos tal cual los conocemos. Son complementarios. Está dentro de cada uno hacer la boda alquímica y entonces puede vivir en unidad con todo lo demás. Y la práctica fundamental para eso es considerar los opuestos de la naturaleza, a todos los opuestos, como complementarios, no como algo que tiene existencia en sí mismo. Y ahí nos lleva a lo que nos enseña la orden, el tiempo y el espacio, el bien y el mal, que no existen en sí mismos, solo uno, el bien, ¿no? Ok. Voy a cerrar con esta, Frater. El Frater Patricio dice, en la intención de darle lugar al ser interno, ¿es necesario razonar? Razonar desde el corazón, digamos. O sea, sí razonar, pero no como el juicio. Es que allí hay a mí me complica a veces eso porque a veces caemos en los juicios y las evaluaciones, que muchas veces no son nada importantes y tenemos que dejar esa condición a nivel del que integra todo, que es el corazón. Blas Pascal decía, el corazón tiene razones que la razón no entiende. Entonces ahí, sí, podemos razonar, porque ninguna de las funciones podemos acabar con ellas, siempre están ahí. Podemos razonar. Si tenemos dos premisas de hacer una conclusión, perfecto, o sea, podemos hacerlo, podemos razonar. Pero en una cita que venía ahí en la presentación que leí, es que si piensas en una teocracia y te guías por esa condición moral divina, vas a actuar en concordancia a eso. Entonces el razonamiento tendría que ser así. Pero para igualarlo con todo lo demás sería volver a la unidad. Incluso la sabiduría es unidad. Es una unidad donde nada te afecta, que tiene que ver con la palabra imperturbabilidad que nos enseñan aquí en la orden. Donde nada te afecta. Llegar o por lo menos practicar para alinear nuestra condición externa, nuestro ser objetivo, con el maestro interno, que es imperturbable. Entonces tenemos que ir haciéndolo nosotros, desde este ser objetivo, que se dé cuenta el ser interno que estamos haciendo los esfuerzos requeridos, y entonces su gracia nos alcanzará. De acuerdo, Frater. Bueno, gran maestro, ¿me escuchas? Sí, perfectamente bien. Magistral, muy instructivo.
como siempre, a veces el foro es tan importante como la exposición en sí. Muy bien, me gustó muchísimo. Y no solamente a mí, estaba mirando los comentarios que están poniendo ahí en el chat y la gente está muy contenta y muy agradecida con la participación tuya en el día de hoy. Luis Ángel, no hay palabras para expresarlo, estamos muy agradecidos. Tenemos que ponernos en comunicación pronto porque tenemos varios proyectos, pero este año se disolvió todo, pero estamos poniendo algunos de ellos para hacer algunas actividades que necesitamos hacer con urgencia. No sé si quieres decir algunas palabras antes de despedirte. Aquí estamos. Pues, un abrazo fraternal a todos y muchas gracias por la oportunidad del servicio. Tenemos una gran orden que nos lleva de la mano toda la vida. Tenemos que seguir siempre avanzando, evolucionando permanentemente. Muchas gracias, gracias a todos, que tengan paz profunda.